¿Y si te dijera que hubo un momento en la historia en el que Europa estuvo al borde del caos total, pero de esa ceniza surgió el mundo que conocemos hoy? Un periodo donde caballeros con armaduras relucientes marchaban a la guerra en nombre de Dios, donde reyes desafiaban a la iglesia, y donde un comerciante común podía transformar su destino gracias al renacer de las ciudades. Eso fue la plena Edad Media. Y créeme, no es el periodo oscuro que muchos imaginan. Es la historia de cómo Europa volvió a respirar. Quédate en este canal Eco de la Historia, porque en los próximos minutos vas a descubrir cruzadas, traiciones, conquistas y un cambio radical en la vida de millones. Y si te vas ahora, te perderás la parte en la que un libro, sí, un simple libro, definió el futuro de todo un reino. Y también cosas que en la escuela nunca te contaron y que solo verás en este canal. La plena Edad Media comienza hacia el año 1000 después de Cristo y se extiende hasta el siglo XIII. Es el tiempo en que Europa empieza a dejar atrás el miedo a las invasiones vikingas, magia oscura y hambrunas interminables, para dar paso a un mundo más organizado, más urbano y sobre todo, más conflictivo. Las innovaciones agrícolas fueron clave. El arado pesado, la rotación trienal de cultivos y el uso de molinos de agua permitieron producir más alimentos. Esto generó crecimiento poblacional, aldeas más grandes y una sociedad que poco a poco se volvía menos dependiente de la mera supervivencia. Pero ojo, no era paz y prosperidad inmediata. El continente seguía dividido en reinos frágiles, con fronteras inestables y señores feudales que actuaban casi como reyes locales. En medio de ese escenario, una institución comenzó a imponerse sobre todas: la Iglesia Católica. El Papa no solo guiaba a las almas desde Roma, también decidía coronas y podía excomulgar a un rey entero. Esto significaba que el poder espiritual era, en la práctica, un poder político de primer orden. Imagina un mundo donde el Papa tuviera más autoridad que un presidente moderno. En la plena Edad Media, eso no era imaginación, era la realidad. Los reyes comenzaron a consolidar sus reinos, pero no mandaban solos. Su poder dependía en gran medida de la nobleza feudal y de los caballeros. Un juramento de lealtad podía significar conservar un trono, o perderlo en una sola noche. En Castilla, por ejemplo, entra en escena Sancho II, conocido como Sancho el Fuerte. Su reinado estuvo marcado por las intrigas familiares. Sancho luchó incluso contra sus propios hermanos, Alfonso VI y García, en una guerra fratricida que recuerda a los guiones de series modernas. La ambición dinástica podía desencadenar guerras que hoy nos parecen de ficción, pero que en ese tiempo eran el pan de cada día. La nobleza, mientras tanto, jugaba sus propias cartas. Los grandes señores feudales podían traicionar a un rey, pactar con un enemigo externo o incluso rivalizar directamente con la corona. Para mantener su poder, los monarcas debían conceder privilegios, tierras y cargos a sus vasallos. Y hablando de luchas familiares y de lealtades traicionadas, aquí aparece un personaje que encarna todo lo que era este periodo: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Un hombre que juró lealtad, pero también fue desterrado, y que sobrevivió gracias a su espada en un mundo dividido entre cristianos y musulmanes. El Cid Campeador no fue simplemente el héroe idealizado de los cantares medievales. Fue un guerrero pragmático, astuto y, en muchos sentidos, oportunista.
servía a quien más le convenía en cada momento. Primero a reyes cristianos, luego a reinos musulmanes y más tarde de nuevo a Castilla. Su figura refleja perfectamente la complejidad de la península ibérica del siglo XI. Tras la disolución del Califato de Córdoba, la región se fragmentó en decenas de pequeños reinos conocidos como taifas. Estos reinos eran culturalmente brillantes, pero políticamente débiles frente al avance cristiano. El Cid supo aprovechar ese escenario. Se convirtió en mercenario al servicio de distintos señores y, gracias a su habilidad militar, llegó a controlar Valencia, un logro que lo consolidó como figura histórica. Su fama creció tanto que, tras su muerte, fue elevado a la categoría de héroe nacional en cantares y leyendas. Imagina que hoy un mercenario, que cambia de bando según le convenga, terminará siendo considerado el símbolo de un país. Esa es la paradoja del Cid. Su vida nos recuerda que en la Edad Media no todo era blanco o negro, sino un terreno lleno de matices, donde la supervivencia era el mayor de los méritos. Mientras en la península ibérica se libraban guerras entre cristianos y musulmanes, en Inglaterra se vivía un cambio radical. En 1066, tras la batalla de Hastings, Guillermo el Conquistador derrotó al rey Harold y tomó el control de toda Inglaterra. Su conquista no fue solo militar, fue también administrativa. Guillermo ordenó elaborar el Domesday Book, un registro exhaustivo de tierras, impuestos y recursos. Este libro permitía al rey saber qué tenía cada señor, cuánto debía pagar y qué recursos podía movilizar en caso de guerra. Era, en esencia, un sistema de control total, un censo adelantado a su tiempo que le daba a Guillermo un poder sin precedentes. Algunos lo consideran el documento más importante de toda la Edad Media inglesa, porque convirtió a Inglaterra en un reino altamente centralizado. Imagina vivir en un mundo donde tu tierra, tu ganado e incluso tus herramientas estuvieran anotadas en un libro que determinaba tu futuro. En la Inglaterra de Guillermo, eso ya era una realidad. Mientras tanto, en Francia, los francos consolidaban su poder en regiones como Bretaña, sometiendo a territorios rebeldes e integrándolos poco a poco al dominio de la corona. Era el inicio de una política que convertiría a Francia en la potencia europea más influyente durante siglos. La plena Edad Media fue también la cuna de nuevas dinastías que marcarían el rumbo de Europa. En Francia, los capetos comenzaron a expandir su poder desde París, sentando las bases de un reino centralizado. En Inglaterra, los Plantagenet consolidaron un linaje que dominaría durante siglos. Y en el Sacro Imperio, familias como los Hohenstaufen marcaron la política europea. Los matrimonios reales eran mucho más que alianzas sentimentales. Eran auténticas jugadas de ajedrez. Cada enlace significaba territorios, ejércitos y riqueza. De hecho, muchas guerras de la época comenzaron por disputas sucesorias derivadas de matrimonios fallidos o reclamaciones dinásticas. En este tablero medieval, el amor rara vez contaba. Lo que importaba era el poder, y cuando las alianzas no funcionaban, la respuesta podía ser un veneno en la copa, una daga en la noche
o una guerra abierta que sumía a todo un reino en el caos. Estas dinastías no solo consolidaron territorios, también dejaron un legado cultural y político que aún se refleja en la Europa moderna. Sus decisiones de hace 1000 años siguen influyendo en los mapas, las fronteras y las identidades nacionales actuales. Ningún acontecimiento simboliza tanto la plena Edad Media como las Cruzadas. A partir de 1095, con el llamado del Papa Urbano II en Clermont, miles de caballeros, campesinos y nobles emprendieron el viaje hacia Jerusalén. La primera cruzada fue vista como una misión santa, recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Pero detrás del fervor religioso se escondían también ambiciones políticas y económicas. Muchos nobles vieron en las cruzadas una oportunidad de ganar tierras, riquezas y prestigio. Las consecuencias fueron enormes. Por un lado, se abrieron nuevas rutas comerciales que conectaron Europa con Oriente. Por otro, hubo intercambios culturales decisivos. Europa conoció la pólvora, avances médicos y productos como el azúcar y las especias. Y aquí un detalle poco mencionado. Sin las cruzadas, Europa no habría tenido acceso a innovaciones que más tarde cambiarían la guerra, la medicina y hasta la alimentación cotidiana. Pero no todo fue positivo. Las cruzadas también dejaron un rastro de violencia, saqueos y odio religioso que marcaron las relaciones entre cristianos y musulmanes durante siglos. Aún así, definieron una época y reforzaron el papel de la Iglesia como motor de la política europea. Mientras caballeros y reyes se enfrascaban en guerras, algo nuevo estaba surgiendo en Europa: el renacimiento comercial y urbano. A partir del siglo XII, las ciudades empezaron a crecer y a convertirse en centros de intercambio. Las ferias medievales eran el corazón de este movimiento. Allí llegaban comerciantes de toda Europa a vender telas, especias, metales y productos de lujo. Ciudades como Venecia y Génova se convirtieron en auténticas potencias marítimas, controlando rutas comerciales que conectaban con Oriente. Pero este auge no fue solo económico, también transformó la sociedad. Apareció una nueva clase, la burguesía urbana, formada por comerciantes, banqueros y artesanos que empezaron a ganar poder e influencia. Esto cuestionaba el monopolio de reyes y nobles y abría el camino hacia una sociedad más dinámica. Imagínate que por primera vez en siglos no necesitabas ser noble ni clérigo para tener influencia política y social. Bastaba con ser un comerciante exitoso. Este renacer urbano también impulsó la cultura. Se fundaron universidades en París, Bolonia y Oxford. Se levantaron catedrales góticas que aún nos impresionan. Y el conocimiento comenzó a circular con más libertad. Fue el inicio de un cambio que llevaría siglos más tarde al Renacimiento. La plena Edad Media no fue un tiempo estático ni un simple periodo oscuro, como a menudo se enseña. Fue una época de transformación profunda que preparó el terreno para la Europa moderna. Aquí nacieron las grandes dinastías que gobernarían durante siglos. Se libraron guerras que definieron fronteras y se encendieron cruzadas que marcaron el destino del continente. Fue el tiempo en que la Iglesia alcanzó su máxima influencia, en que los reyes aprendieron a imponer autoridad sobre sus nobles y en que las ciudades volvieron a florecer después de siglos de decadencia. Pero lo más sorprendente es esto: la Europa que salió de la plena Edad Media
ya no dependía solo de espadas y castillos. Dependía también de libros, de rutas comerciales y de nuevas ideas. La plena Edad Media fue mucho más que caballeros y cruzadas. Fue el momento en que Europa decidió reinventarse. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees que fue el hecho más decisivo de este periodo? ¿El poder de la Iglesia, las cruzadas o el renacer comercial? Déjalo en los comentarios, porque quiero que juntos construyamos la comunidad de Eco de la Historia. Si este viaje al corazón de la Edad Media te atrapó, suscríbete y activa la campana, porque lo que se viene será aún más impactante. El próximo video podría cambiar la forma en que ves la historia, y créeme, no querrás perdértelo.